Que Dios le bendiga en esta tarde todavía, tarde-noche. Agradecemos a nuestro Dios que nos da esta oportunidad de estar aquí y ser, como siempre digo, ser nosotros quienes ofrezcamos el culto al Señor, nos ofrezcamos nosotros mismos en culto a nuestro Dios. Los visitantes que están entre nosotros les decimos que son muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, y han escogido, como ya bien se dijo, el mejor lugar en este día, la casa del Señor, estar aquí. Bueno, después de todo lo que se ha hecho hasta este momento, le voy a invitar, vamos a la Biblia y busquemos una parte que está en el libro de Juan, capítulo 10. En el libro del apóstol Juan, capítulo 10, en su versículo 22. Libro de Juan, capítulo 10, en el verso 22 hasta 28, hasta 27, digamos. Ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a las hermanas que siempre el día sábado están sacando a la cantidad de niños que tenemos y los cuidan, hermanos, y ellas se pierden gran espacio aquí, pero también es una labor importante para la obra del Señor. Dios les ha de recompensar. Que el Señor tome en cuenta eso. Demos lectura, hermanos, a la palabra del Señor y hablemos lo que tenga el Señor para nosotros hoy. Verso 22. Libro de Juan, capítulo 10, verso 22, dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todavía el 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén, hermanos, hasta ahí. Ahora oremos brevemente. Señor, ayúdame, respaldame, utilízame, Señor, que lo que aquí se oiga solo sea lo que tú quieres traer para nuestras vidas en esta hora, Señor. Toda esta congregación sea edificada, Señor, con tu palabra. Respáldame, Señor, utilízame, que mi alma misma, mi espíritu, Señor, sea edificado con tu palabra y así la de este pueblo, Señor. Hablaré tu palabra en el nombre tuyo, Jesús, con la gracia y la libertad tuya, Señor, permítame hablarla. Amén y amén. Ahora, hermanos, hay que tomar asiento y entremos a esta porción de la palabra. El libro de Juan, capítulo 10, es bien famoso por aquella parte de donde Jesús habla de yo soy el buen pastor. Es ahí donde lo encontramos en el libro de Juan. Hoy vamos a hablar de las ovejas y el rebaño del pastor. Así dejémosle, las ovejas y el rebaño del pastor.
Así dejémosle. Amados, en esta porción que hemos leído hoy, hemos visto que Jesús andaba en la fiesta. Y dice el pasaje que leímos que la fiesta era la fiesta de la dedicación. Esta fiesta, como usted seguramente bien lo sabe, esta fiesta se fundó, se originó en el año, allá por el año 164 antes de que Cristo naciera. Y se originó a causa de que aquel famoso hombre, Antíoco Epífanes, que nosotros tanto lo hemos escuchado, Antíoco Epífanes fue aquel hombre que invadió Jerusalén. Dice la historia que asesinó a unos 80,000 judíos. No solo asesinó a unos 80,000, sino que se llevó cautivo también a otros 80,000. Pero no solo eso, en el templo judío sacrificó a una cerda. Eso es bien conocido, ¿verdad? Que lo hemos oído 1000 veces. Sacrificó una cerda en el altar, en el templo de Dios, donde se ofrecían los sacrificios al Señor Dios. Ahí, este Antíoco Epífanes ofreció un sacrificio y era una cerda. No solo eso, roció el templo, roció todo aquello de la sangre de la cerda. Se comieron la carne de la cerda, obligó a que se comieran la carne de la cerda. No solo eso, las recámaras, los cuartos del templo los hizo cuartos de prostituta. Fíjense lo que hizo Antíoco Epífanes. Horrible, fue una de las más grandes abominaciones que ha experimentado el pueblo judío. Entonces, las recámaras del templo las utilizó y puso ahí prostitutas para que el que viniera se acostara con prostitutas. Eso en las recámaras del templo. Una historia conocida. Fíjense cómo están las cosas. No solo eso, ocurrió que los judíos, a causa de aquello tan fuerte, tan abominable, entonces los judíos, hubo un grupo de judíos que ofrecieron resistencia a esta situación y se organizaron, hicieron un estilo de una guerrilla. Entre eso están lo que conocemos y bien famosos son la familia de los Macabeos, que fue liderado por Judas Macabeo, conocida historia. Judas Macabeo lideró a ese grupo subversivo que ofreció resistencia, y mire que pasados unos años lograron, hermano, liberar su territorio, su lugar, y recuperaron el templo. Y lo primero que hicieron los judíos, lo primero que hicieron fue limpiar el templo. No solo lo limpiaron, sino que lo restauraron, el altar, y lo reconstruyeron, usted mira, de nuevas piedras. Hicieron un altar nuevo y en festejo, en agradecimiento a Dios, en contentamiento. Desde esa fecha para acá quedó que todos los años se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Cuando Jesús nació, cuando Jesús viene, eso ya estaba, hermanos. Era una tradición para los judíos la celebración de esta fiesta. Entonces, así es como se origina esta fiesta.
Y resulta que en este pasaje que hemos leído, Jesús anda en esta fiesta como todo buen ciudadano, patriota, y celebrando la gratitud a Dios por esa, por esa liberación que tuvieron de esa gente. Entonces, en esa fiesta Jesús, como eran grandes multitudes, Jesús aprovechó y todo el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, todo el 10, nosotros encontramos, capítulo 7, 8, que Jesús mientras andaba en la fiesta hizo unas fuertes declaraciones. Él expresó cosas como, por ejemplo, él dijo, yo soy la luz del mundo. Y es que una de las tradiciones o costumbres de esa fiesta era que toda la gente en esos días, que se tardaba 8 días, la gente prendía una vela y todo mundo alumbraba y tenía velas por todos lados, en las casas, en las ciudades, en el templo, en todas partes habían velas encendidas. Y se le llamaba la fiesta de las luces también. Pero Jesús, aprovechando todo aquello, dijo, yo soy la luz del mundo. Y no solo eso, Jesús se presentó, bueno, en el capítulo 7, verso 37, Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Ojalá y los hermanos me sigan con la pantalla. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Declaraciones como esa, hermanos, siguió haciendo muchas. Usted sigue leyendo capítulo 8, capítulo 9. Jesús afirmó y declaró y dijo, mi Padre y yo uno somos. Jesús decía, yo soy enviado del Padre. Yo hago, decía, las obras que Él me ha dicho que yo haga. Y Jesús hizo tantas declaraciones, pero tantas declaraciones, que cuando usted tenga tiempo lea el capítulo 7, 8, 9 y usted encontrará muchas, pero muchas declaraciones. Y resulta que entre las tantas declaraciones, como donde Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, ser uno con el Padre, no solo eso, en un momento dado dijo, antes que Abraham, yo soy, decía. Y los judíos le decían, pero este hombre está endemoniado. Usted encuentra en esos capítulos que los judíos se molestaban y decían, pero este está endemoniado. Si apenas no tiene ni 50 años, dice el versículo, y dice que conoció a Abraham. Jesús le respondía y les decía, de cierto os digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Y cosas así, hermano. Bueno, en resumen, debo decir que todas las declaraciones que Jesús hizo en esta fiesta, todas las declaraciones que afirmaba ser el Hijo de Dios, lo metieron en problemas a Jesús. Jesús se metió en muchos problemas por declarar ser el Hijo de Dios. En muchos problemas, hermano. Tanto que lo querían, en estos capítulos usted encuentra que muchas veces lo quisieron apedrear. Otras veces lo quisieron matar de diferentes formas. Muchas ocasiones, hermano, aquí Jesús tuvo que escaparse entre la gente porque las declaraciones que él hacía que los judíos odiaran a Jesús. Rápidamente, entre todas esas afirmaciones, leo capítulo 8, por ejemplo. Bueno, capítulo 7 todavía, en el verso 40, perdonen que me tome unos minutos para leer. Dice el verso 40 hasta el 43, dice así. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Qué más? Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, pero de Galilea ha de venir el Cristo. Mire, lo que Jesús decía, como que la gente se confundía.
Decía la gente, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Qué más? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Leo el último. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Saltémonos capítulo 8, verso 12. ¿Qué dice el capítulo 8, verso 12? Otra vez Jesús les habló, siempre en esa misma fiesta, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El verso 21, capítulo 8, verso 21 hasta 25, ¿qué dice? Otra vez les dijo Jesús, siempre en esa fiesta, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Oiga, estas palabras, hermanos, penetraban. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, decía Jesús. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Para los judíos oír estas palabras, esto hermano, eran punzadas. Los líderes religiosos. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les he estado diciendo. Saltémonos al verso 30, siempre del mismo capítulo, 8:30. ¿Qué dice 8:30? Lo vamos a leer lo más rápido que podamos. Preséntemelo por favor y hasta que yo le diga nos detenemos. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Mire hermano que había gente que sí creía en él. Los verdaderos, los líderes religiosos, los de la posición y todo eso. Ay hermano, no aguantaban a Jesús, no lo soportaban, querían matarlo. Pero entre todo, había gente del pueblo que sí creía en Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Verdad que no les gustaba lo que Jesús les decía, hermano? Nada, no nada. Fíjense, Jesús se metió muchas veces en grandes problemas por usted y por mí. Jesús se metió en tremendos enredos por decir que era el Hijo de Dios y que había venido a salvarnos. Es decir, por nosotros. Jesús se metió en muchos problemas. Continuamos. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Vamos lo más rápido que podamos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, como lo acaban de decir, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Mire lo que decían los religiosos, los líderes, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de ese gran hombre harían, hombre. Si fueran hijos de Abraham, las obras de ese gran hombre de fe harían. Pero ahora procuran matarme. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Mire lo que decían los líderes judíos. Primero decían, vuestro padre es Abraham. Ahora dicen,
Dios es vuestro Padre. Están aferrados. Ellos se enorgullecían decir que Abraham era su padre. Tremendo hombre de fe, muy querido. Y ahora dicen que Dios es su Padre. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dice el Señor. Vamos a ir hasta 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. A ver, hermanos, ¿cómo miramos que va la situación? ¿Podrían ustedes imaginar a Jesús entre la multitud en su fiesta, en la fiesta? ¿Puede usted imaginar a Jesús entre las grandes multitudes y los líderes religiosos no se le despegan? Y a cada momento andan teniendo tremendos encontronazos con Jesús. Jesús metido en problemas por decir que es el Hijo de Dios. ¿Pueden imaginarlo, hermanos, entre la multitud teniendo tremendos debates con los líderes religiosos que se sabían la Torá de pe a pa, de pa a pa? A cada momento argumentando, a cada momento teniendo debates. Yo puedo imaginar a Jesús en esta situación. Quisiera saltarme capítulo 8, verso 48. Verso 47, por favor, 47. Y vamos a ir hasta 53. Espero que no sientan raro, hermanos, que la predicación sea de mucha lectura. Espero que no sientan raro. Fíjense que esto solo se oye en la casa de Dios. Allá en el parque es diversión, son otras cosas. Si se va a la tienda, peor, hermanos, a gastar allá lo que uno poco tiene. Hermanos, esto solo se oye aquí. Qué bonito, hermanos. Aunque sea lectura de la palabra de Dios, esto solo se oye aquí. Esto vale la pena. Yo siempre a veces yo creo, hermanos, que entre los cultos, y he sentido eso a veces entre los cultos, todos los cultos, yo digo, debería de haber un espacio de unos 5 minutos que se llamara el tiempo de la palabra. Y que cada vez entre medio del culto se buscara una persona y trajera una lectura bíblica. Y todo el mundo en atención a oír la palabra. Cosas que se me ocurren a veces que no las llevo a verdad, pero oír la palabra de Dios es muy bueno. Esto que estamos haciendo, aunque sea solo lectura, qué rico es, qué importante es. No vaya a sentir usted que aburrido, pura lectura. Para leer lo que el pastor leyó allá, yo lo hubiera leído en casa. Levanto la mano y le prometo que usted no hubiera leído esta porción este día. Ninguno de los que estamos aquí hubiese escuchado esta parte. Usted podría haber leído cualquier otra cosa, otra parte de la Biblia, pero no esta. Así que es importante que la leamos. No sientan raro, hermano, estamos en la casa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces leamos capítulo 8, verso 40 y 48. Vamos a ir 48 hasta 53, todavía 47, amén. El que es de Dios, decía Jesús todavía argumentando, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Nosotros tenemos razón, tú estás endemoniado. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ay, ¿para qué dijo aquello Jesús? Cuando él dijo nunca verá muerte, entonces los judíos le dijeron, ahora sí que nos convence. Ahora conocemos que tiene demonio. ¿Ves lo que estás diciendo? Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Si Abraham guardó la palabra,
Continuemos 53. ¿Eres tú acaso mayor que vuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees tú? Tremendo lo que están diciendo, ¿verdad, hermanos? ¿Quién te crees tú? El verso 56 para avanzar más, hasta el 59. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, dice Jesús. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dice Jesús. Tremendo, ¿verdad, hermano? Que fíjense, otra vez, Jesús está en problemas por usted y por mí, por decir que es el Hijo de Dios, por decir que ha venido del cielo, por decir que tiene poder para perdonar pecados. Por todo eso, Jesús está metido en problemas, no con cualquiera del pueblo, con los líderes religiosos, con los doctores de la ley. Los doctores de la ley no lo dejan suelto, no le dan un espacio, lo traían corto. A donde Jesús se movía, allí lo traían, y cada vez era de ataque, contraataque y más ataque. Nos quedamos en el verso, bueno, en el capítulo 9 ahora. Resulta que Jesús se fue de ahí. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, dice el capítulo 9. Ya entramos al capítulo 9, hermano. Y dice que encontró a un ciego, y los discípulos le preguntaron: a ver, ¿y este ciego? ¿Por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus papás? ¿O pecó él? ¿O qué pasó con este hombre? Tranquilos, muchachos, les dijo Jesús a sus discípulos: no es que ni pecaron sus padres, ni pecó él. Este varón está ciego, o nació ciego, para gloria de Dios, para manifestar la gloria de Dios. Y enseguida Jesús dijo: mientras el día dura, yo voy a seguir haciendo la obra de mi Padre. Mientras el día tiene luz, mientras el día dura, yo voy a seguir haciendo la obra de mi Padre. Saltémonos, capítulo 9, verso 6. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y mire lo que pasó. Vamos a leernos todo este pasaje. Leámonos todo este pasaje. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, mire lo que decían unos: él es. Y otros: a él se parece. Pero el propio ciego que ahora miraba decía: yo soy. ¿Pueden imaginar eso, hermano? La cantidad, el entorno, los vecinos decían: ¿que no es este el ciego que conocemos? El que siempre estaba pidiendo, mendigando allí. Y otros decían: pues se parece. Lo raro es que ahora mira. Y aquel varón que había recibido el milagro, escuchando aquello, decía: yo soy. No sigan allí. Yo soy, decía. Y confirmaba. Me gusta, hermano, el papel de este varón aquí. Continuemos un poquito más. Ya va a ver lo que hace este varón. Continuemos, mire qué más. Y le dijeron: ¿quiénes? Los líderes fariseos y escribas, los que andaban, que no le daban espacio a Jesús. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué lindo. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Miren, hermanos, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Lo llevaron ante los fariseos. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues estas cosas. Fíjense todas las veces que le preguntaron. Ya llevamos como dos.
Ahora vamos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. ¿Verdad que ya van como 2 o 3 veces? Volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Tremendo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Está fea la cosa, están divididos por lo que están viendo. Continuemos, hermanos, sin parar. Vamos, lo más rápido que podamos. El 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Qué interés, ¿verdad, hermano, de estos? Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Miren cómo dice. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿No le parece, hermanos? Lo dice una vez, lo dice otra, y no se conforman hasta que llaman a los papás. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Qué tremendo, qué tremendo. Pero dice el pasaje que esto lo hicieron por miedo, ¿verdad? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Qué tremendo estaban, hermanos, los judíos, los fariseos. Vamos, hermanos, sin parar. Vamos, 23 ahora. 23. 23 o le sigo yo aquí. 23. Por esto dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. ¿Qué pasó, hermano? Mire cuántas veces para allá. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Qué insistencia de estos. Qué bárbaro, hermano. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Vámonos, hermano. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bonito. Por eso digo, hermano, el papel de este ciego, hermano, qué interesante lo que está haciendo. Jesús nos está defendiendo aquí. Y el ciego es el que se da, ¿verdad? Es la prueba más convincente. Le volvieron a decir. ¿No les parece raro, hermano? ¿Alguna vez ustedes se habían detenido a analizar cuánto estos varones? Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Qué bárbaro, qué bárbaro. Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ay, mamá. Y le injuriaban. Aquello les cayó mal. Fue una ofensa para ellos. Y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mire, ya habían dicho de Abraham, después dijeron hijos de Dios, ahora dicen de Moisés. Dijeron: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Cómo trataban al Señor Jesús? Respondió el hombre, el que había sido ciego, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí
me abrió los ojos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso que no sepan de dónde es, pero que una cosa sí sé, que a mí sí me hizo el favor. Y yo no puedo hablar mal de ese hombre. Oiga, qué tremendo, hermanos. Aquí el ciego estaba, aquí era verdad. Jesús no se estaba defendiendo, era la evidencia aquí. Vamos a llegar hasta el 34, hermano. Y sabemos, dijo el ciego todavía, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser, hombre. Pueden mirar al ciego ustedes, varón. Se pueden mirar a ese ciego. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque mire, Jesús aquí no está moviendo su boca. Es el hombre beneficiado que está defendiendo a Jesús. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y sabe, le expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga. No vengas más a este lugar. No vengas más por acá. Bueno, la historia sigue y dice que Jesús se enteró de que lo habían expulsado y tiempo más tarde se encontró con él y le dijo: pero tú sí crees en mí. Pues ¿quién eres tú?, le dijo el ciego. Pues yo soy el Hijo de Dios, he venido del cielo y soy el que te sanó. Pues no, hombre, no se hable más, le dijo, yo creo en ti. Y se le entregó, y eso es lo que sigue. Pero ahora saltémonos, capítulo 10, verso 17 hasta 21. Ya casi salimos, hermano, de la lectura. Ya casi salimos. Se nos fue el tiempo. Pero mire, ya casi salimos un poquito, el verso 17 hasta 21. Por eso, dice Jesús, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vamos hasta el 21. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? El último. Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Cómo están las cosas ya, hermano? Entre ellos mismos estaban divididos. Ya aquí ya había problema entre ellos mismos. Y ahora llegamos al versículo que tomamos como base. Es necesario que para empezar a trabajar en el versículo que hemos tomado como base y los que siguen, nosotros sepamos todo este contexto, todos estos debates, toda esta situación que había ocurrido detrás. Cuando entendemos todo aquello que estaba por atrás, podemos entender fácilmente el verso 22. Dice el verso 22: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Y qué hicieron? Y le rodearon los judíos y le dijeron: ya no te aguantamos. ¿Cómo dice? El anterior. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ya no te aguantamos a ti. Hemos venido pelea y pelea contigo. ¿Verdad que sí eso le están queriendo decir? De tal manera que ellos dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Ahí tienen las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo estas palabras, imagínense, Jesús está rodeado de los líderes ahí, de este tipo de gente, y lo han rodeado y le han dicho:
¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos claramente. Y Jesús dice, no, hombre, ya estoy cansado de decírselo, además ahí tienen. No entienden. Después de esto, hermanos, Jesús pasa a dar la razón de por qué no creían en Él. Y Él dice el verso 26, esta es la razón por la cual no me entienden. Dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, ustedes no son de mis ovejas. Jesús da la razón y dice, ustedes no son de mis ovejas. Eso es todo, hombre. Aquí vamos a seguir, aquí va a pasar el tiempo y no nos vamos a entender. Ustedes no van a creer en mí porque ustedes, dice Jesús, no son de mis ovejas. Y mire lo que ellos habían dicho. Ellos habían dicho, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. A Moisés tenemos también. Oiga, esto decían los religiosos. Ellos decían ser seguidores de Dios. Ellos decían ser gente de Dios. Pero Jesús, cuando da esta razón, Él pasa a decir lo siguiente. Y es que en el versículo 27, Jesús pasa a dar unas cualidades. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Miren las cualidades que da el Señor. Con estas cualidades Jesús va a poner en contraste y les va a hacer ver y les va a decir, miren la diferencia entre ser un religioso y ser una oveja mía. Ser un religioso, decir yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Dios, no es lo mismo que ser una oveja mía. Como le pasa a muchos en las iglesias hoy día, que decimos yo voy a la iglesia, en la Torre Fuerte me congrego, fulano es mi pastor. Y decimos yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo aquí, yo allá. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es ser una oveja del Señor. Ser oveja del Señor es otra cosa. Estos se llenaban la boca y presumían de que tenían por padre a Abraham, a Moisés y a Dios. Pero Jesús dice, no, las cualidades de una oveja mía son estas, dice. Primero, una de esas primeras cualidades que tienen mis ovejas es que dice, oyen mi voz. Una de esas cualidades de mis ovejas es que oyen mi voz. Ustedes no me oyen porque ustedes no son de mi oveja. Y podemos pasar un mes, 2 meses, 3 meses, pero no nos vamos a entender porque ustedes, les dijo, no son de mis ovejas. Una cualidad de los que son mi oveja es que oyen mi voz. En otras palabras, con mis ovejas tenemos una conexión. Ellos me entienden, yo les entiendo. Hermanos, aquí ya vamos en el mensaje para nosotros. Ser una oveja del Señor. Mire, una de las cualidades de ser una oveja del Señor, se tiene una conexión con el Señor. Hay una capacidad de entender a Dios. ¿Sabe, hermano? Y esta capacidad de entender la Biblia, de entender a Dios, de deleitarse en la palabra de Dios, solo viene como resultado del nuevo nacimiento. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros disfrutamos oír la palabra de Dios. No solo eso, entendemos la palabra de Dios, porque en el nuevo nacimiento la persona recibe la capacidad de entender la palabra. ¿Usted alguna vez ha escuchado a gente que dice, y yo que leo la Biblia, la leo para allá y la leo para acá, yo no la entiendo? ¿Ustedes han escuchado eso? Gente que lee la Biblia, la lee, hermano, y dice, no, eso es aburrido, ¿para qué leer eso? Yo no lo entiendo. Claro, porque no ha nacido de nuevo. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, fíjense que cuando uno ha nacido de nuevo, el Señor nos da esa capacidad, hermano, de poder entender. Tenemos una conexión. Dios nos habla con la palabra y nosotros lo entendemos y con poquito. ¿Sí o no es cierto que uno con poquito entiende, hermano? Hasta un sueño en la noche. Hasta un sueño, con poquito que sea. Usted anda un poco descarriado. Dios se le aparece con un sueño en la noche. ¿Te entiende clarito? Que Dios está tratando con uno. Una alabanza, una predicación, un pasaje de la Biblia, algo que encontró en las redes sociales. Usted entiende fácilmente.
cuando somos ovejas, cuando somos hijos de Dios, entendemos perfectamente. Hay una conexión entre Dios y nosotros. Y una de las cualidades de ser oveja del Señor es que dice, ellos oyen mi voz, dice el Señor. Cuando hablo, me oyen. Cuando yo hablo, ellos me escuchan. ¿Y qué podríamos decir esto, hermano? Aquí podríamos, ¿verdad? Es que este era el mensaje que teníamos que decir. Que cuando somos ovejas del Señor, hermanos, la palabra del Señor va a ser para nosotros respetada. La vamos a oír, la vamos a respetar. Pero voy a tenerme que salir rápidamente de aquí, hermanos, y decir que si somos ovejas del Señor, hasta nos encanta oír la palabra, hermano. ¿Acaso no es cierto que si en un culto no hay predicación de la palabra de Dios, usted siente que faltó algo? Y usted siente que la palabra es la que le sustenta, la que le llena. Y es más, si yo se lo predicara 5 minutos, con hambre se va uno, hermanos. Es que la palabra no puede faltar, no puede faltar. Si uno no es oveja, uno no aguanta al predicador. Uno siente tan aburrido aquello. Uno siente una tortura. A veces está así, hasta mira la figura de 3 allá arriba, el predicador se está, hermano, casi durmiendo. Es una cosa rara. Pero claro, no se ha nacido de nuevo. No se es una oveja. No hay una conexión, no hay un disfrute, no hay un deleite. Y todo esto, hermano, tiene su trasfondo, pues en aquellos tiempos bíblicos, las tierras bíblicas, el asunto del pastor y oveja. Usted sabe cómo era el asunto. Pero pasemos a la otra cualidad rápidamente. Primero es que las que son ovejas del Señor oyen mi voz. Solamente cierro. ¿Ustedes de los que oyen la voz del Señor, hermanos? ¿Oímos la voz del Señor? Oír la voz de Dios, hay que oírla hoy porque si no oímos la voz del Señor hoy, tampoco la vamos a oír el día cuando suene la gran trompeta. Hermano, porque viene el día cuando los que estén en la tumba, aunque hermano estén allí, tengan años de haber muerto, pero si murieron en el Señor, si murieron en Cristo, van a oír la voz del Señor. Van a oír el sonar de la trompeta y van a oír la gran voz, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el sonar de trompeta, y van a decir: vengan mis redimidos, vengan mis ovejas, vengan mis salvados. Y todo el que hoy escucha la voz del Señor también la va a oír en ese día. Pero si hoy somos de los que no escuchamos esa voz, ese día todos los santos redimidos y las tumbas se abrieron y se van con el Señor. Pero si usted y yo somos de los que no oímos la voz de Dios ahora, ni nos movemos, allí seguimos, hermano. Qué terrible. Una segunda cualidad era, hermanos, una segunda cualidad de las que son ovejas es que primero oyen su voz. Número 2, yo las conozco, dice el Señor. Ellas, mejor dicho, yo las conozco. Esto habla de cuidado. Yo las conozco. Voy a cerrar aquí. Primero era que oyen su voz. La otra es que yo las conozco. Y tercero era, me siguen. Eso habla de caminar. Eso habla de andar en obediencia, caminos de obediencia. Caminando en obediencia. Pero hablando de yo las conozco, que sería la segunda, y con esta voy a cerrar, sería que yo las conozco, sería de yo tengo el control de ellos, tengo el cuidado de ellos, sé lo que les pasa, sé lo que está ocurriendo. Yo les conozco, tiene que ver con ese cuidado de pastor a oveja, ese amor de pastor a oveja. Saben, cuando usted y yo miramos a un rebaño de ovejas, usted solo mira un montón de ovejas, cantidad de bultos blancos. ¿No es cierto eso? Un rebaño de ovejas, usted mira un montón de bultos blancos. Usted no sabe distinguir de ninguna de todas. Usted mira un montón de ovejas,
usted mira una multitud. Pero sabe, hermanos, el verdadero pastor de las ovejas sabe cuál es la oveja. Es mejor dicho, sabe distinguir a cada una de las ovejas. Y esto, hermano, está tan fácil de comprenderlo. Los que tuvimos muchas vacas, muchas cabezas, ganado. Digamos que usted ha llegado a tener 50, 30 vacas. Miren, la gran mayoría de dueños sabe perfectamente cuál es la vaca ciega, la coja, la que fue huérfana, la que tocó darle. ¿Sabían ustedes que hay vacas, hay terneritos que la vaca madre se muere y toca alimentarlas con leche se les compra una gran botella así con un biberón grande? ¿Saben de eso? Para los que son nacidos aquí no saben, pero y se alimentan y toca criarlos con eso. Miren, hermanos, el dueño de esos animalitos desarrolla un cariño, un amor, un aprecio por ese animalito, porque uno sabe que fue sufrido, que fue desamparado, que fue huérfano. Entre muchos, el dueño de ese animalito sabe distinguirlo, sabe distinguirlo. No solo eso, un pastor, un dueño de muchas ovejas, un dueño de muchas vacas o lo que sea, sabe, hermanos, hasta distinguir por nombre a cada uno de esos animales. Y cuando mira a cada una, mira detrás de cada una historia. Una historia. Usted y yo quizás no lo podemos familiarizar, nos cueste ahora, pero la gente del campo, que puede lidiar con animales, sabe que lo que estamos hablando es real. A cada una le asignan un nombre de acuerdo. A la que tiene una mancha blanca le llaman la estrella. A la que no tenía los cuernos también le ponen otro nombre. ¿Cómo le dirán? La muca, dicen en nuestro país. Pero puede ser que en México sea distinto. Puede ser otro, ¿verdad? Pero allá en nuestro lugar, la vaca que no tenía cuernos se decía la muca. Y cuando uno la va a llamar, le dice: muca, muca, ven, muca. Y ella viene y se le da comida y entiende. Lo que yo quiero que veas es que Jesús dice: a los que son mis ovejas, yo los conozco. Pueden haber muchos que no, pero yo, dice el Señor, los que son míos, son mis ovejas, yo les conozco. Cuando les veo, yo veo detrás de ellos una larga historia. Le comento rápidamente. Yo recientemente fui a mi país, a El Salvador, la semana pasada. Y en ese viaje fui a un lugar que se llama el río Lempa. En mi país hay un río que es bien grande que se llama el río Lempa. Y fui con mis padres y mi familia y fuimos a bañarnos y pasar bien bonito, a pescar, dije yo. A pescar. Y anduve pescando en el río Lempa, y a bañarme y todo bonito. Entre todo, mi papá es amante de los perritos, de perros. Hermanos, lo que quiero contar es lo siguiente. En mi casa, mi papá siempre mantuvo un perro que ya murió, pero ese perro tenía una historia. Ese perro, hace muchos años, mi papá fue a ese mismo lugar que se llama Río Lempa. Y dice que pescaron, hicieron de mucho, pasaron el tiempo allá, pescaron. Y cuando se venían ya de pescar, había un perrito tiernititito, llorando. Y resulta que cuando estaba llorando, los hombres que andaban con mi papá decían: tirémoslo al río y que se muera. Porque allí no hay casa cerquitita, está un poquito retirado. Y todos decían: tírenlo al río para que no sufra, aquí se va a morir de todas formas y allí se va a ahogar. Y mi papá dijo: no, hombre, ¿cómo es posible? No vamos a hacer eso. Y mi papá decidió y se trajeron el perrito. Y le pusieron un nombre al perrito. Y el perrito se hizo tan bueno para cacería que no había otro en la casa como él. Buenísimo. Es más, del lugar resaltaba: ninguno como él. Buenísimo. Tanto que me cuentan mis padres y dicen que el perrito le hizo honor a su nombre. No le voy a decir el nombre, pero buenísimo para cazador. Pero aquí va. Lo que le quiero decir es que aquí entre nos, solo que las cámaras no están viendo, pero
aquí entre nos. ¿Saben? Ese perrito murió hace unos meses atrás, como casi el año. Yo lo conocí, buenísimo, tremendo para la cacería. Ese perrito murió y mi papá lo enterró. Mi papá quería tanto al perrito y lo enterró, y con el tiempo, aquí entre nos, saber si mi papá me va a ver. Pero miren, mi papá fue, y yo voy a respetar lo que él hizo. Él extrajo el cráneo del perrito y lo tiene guardado. Mi papá, el día que se murió ese perrito, se puso bien triste. Mi papá se puso muy triste. Y él tiene el cráneo del perro. ¿Por qué contar esto? Cosas que usted dirá, lo que está hablando el pastor de arriba. No, el animalito tenía un gran aprecio. Detrás, cuando se veía ese animalito, detrás de ese animalito hay una gran historia. Un buen pastor de ovejas sabe conocer a sus ovejas, y por cada una tiene un gran aprecio. La de los ojos dormidos, la de la oreja caída, la de la mancha blanca, la de la mancha negra, la coja, la que le mordió el animal la otra vez, la mordida. El buen pastor sabe distinguir a cada una de sus ovejas y hasta le pone el nombre de acuerdo a su conducta, su comportamiento, su sufrimiento, su historial. Dios dice así, hablando de su pueblo, no de los líderes aquellos. A los líderes les dijo, ustedes les dijo a estos líderes, ustedes no entienden porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas, dijo Jesús, tienen cualidades, se las voy a decir cuáles son. Número 1, les dijo, yo les hablo y ellas me oyen, distinguen, conocen cuando yo hablo. Número 2, les dijo, mis ovejas, yo las conozco. Cuando las miro un historial detrás de ellas. Yo las conozco. Quiero decirle algo. Usted nunca se ha puesto a pensar que cuando Dios lo mira a usted, hoy, ahorita, cuando usted siente que Dios no se acuerda de usted, cuando Dios lo mira a usted, Dios sí sabe, y Dios sí se acuerda de dónde lo rescató a usted, de dónde lo sacó, a dónde estaba. Dios sí sabe. Dios lo mira a usted y Él sabe que usted estaba a punto de perderse. Él sabe que un día estuvo a punto de que lo asesinaran. Él sabe que si usted hubiera seguido donde vivía antes, ya lo hubieran matado, asesinado, desaparecido. Dios es, el Señor Jesús puede decir, tú eres mi oveja, estás aquí, y cuando te veo, yo sé de dónde te rescaté. Tú estabas hundido en las cadenas, tú estabas así, tú estabas allá, pero mira dónde te tengo. Ahora eres mi oveja. Hermano, eso es el Señor Jesús con nosotros. Cuando sentimos que el Señor no se acuerda de nosotros, no, mentira, el Señor sabe quiénes éramos nosotros. Cuántas cosas. Estemos de pie, hermanos, ya nos vamos. Yo les conozco, dice el Señor, hablando de cuidado, de protección, de tener cuidado de nosotros. Un día, hermano, cuando yo me convertí al Señor, cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía una sed. Dios puso en mí una sed irresistible. No se podía tolerar, no se aguantaba. Dios puso una sed terrible en mí. Para mí había un ardor tan profundo que yo quería a Dios, a Dios, a Dios. Y yo no tenía paz sin Dios. Yo estaba recién casado, unos 6, 7 meses de casado. Y en esos, mi esposa era completamente contraria al evangelio. Contraria, completamente contraria. Llegó a decirme mi esposa, prefiero ver lo que sea un drogadicto, me dijo, que usted sea un borracho, pero que nunca se haga un protestante, me dijo mi esposa. Y hermanos, y como yo me convertí al evangelio, me reconcilié con el Señor, entonces en mí había aquello de voy a la iglesia, y voy a la iglesia, y voy a la iglesia. Pero cada vez que yo iba a la iglesia era para pelear y pelear y pelear. Era un serio problema. Usted sabe lo que significa estar con problemas en el matrimonio. Y entonces, pero aquel deseo de congregarme.
Y donde vivía en el apartamento, después del apartamento había una montaña. Yo me fui a la montaña, y no una vez, muchas veces. Y en esa montaña yo le dije a Dios, Dios, arrodillado yo allí, le decía yo a Dios, Dios, aunque parezca que mis palabras se las lleva el viento, yo sé que tú me escuchas, Dios. Yo arrodillado en un monte, era una loma, atrás de mi apartamento. Dios, yo sé que tú me escuchas aquí. Aunque mis palabras parecen se las lleva el viento, yo sé que tú me escuchas, Dios. Yo llorando y hablando con Dios. Hermano, eso fue como allá por junio de 1999. Poquitos días más tarde, el final del año, diciembre, para entrar al 2000, había venido un predicador de Guatemala que estaba ministrando aquí. Yo estaba como en esa posición de la iglesia, allá. Y de repente el hombre de Dios dijo, venga usted que está allá. Y me llamó. Y yo vine y paré allí. Y él se bajó y llegó y se paró desde aquí y yo paré allá. Y él me dijo, así dice el Señor, tú le dijiste. Y empezó a repetirme todas las palabras que yo había dicho en el monte hace unos días atrás. Me dijo, tú me dijiste que parecía que las palabras que decías se las llevaba el viento. Pero quiero que sepas que todas las palabras que tú me decías, todas, me dijo, todas las guardé en mi mano, me decía. Y empezó a decirme, mira lo que hago contigo. Por cuanto has recibido de gracia, me dijo, da de gracia. Yo te pongo, me dijo, y me hizo así. Cuando me hizo así, me hizo que pusiera las manos de esta forma. Hermano, y yo temblaba, yo no podía y no aguantaba. Y cuando me dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Cuando me hizo así, hermano, no me tocó. Hermano, él estaba aquí, yo estaba allá. Y yo caí temblando, hermano, temblando y temblaba y temblaba y temblaba. Inexplicable. Lo que le quiero decir es que uno a veces se olvida que es oveja del Señor. Y a veces pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros. No, papacito, no, mamacita. Dios tiene cuidado de los suyos. Y Dios dice, el Señor dice, ellos oyen mi voz. Y también hablando de nosotros, dice el Señor, yo les conozco. Yo sé quiénes son. Conozco su historial, sus necesidades, sus padecimientos, sus luchas, sus batallas, lo que están pasando. Yo les conozco. Es un privilegio ser oveja del Señor, hermanos. Es un privilegio. Por eso, hermanos, dejemos la última, que es seguía otra, ¿verdad? Otras 3 cualidades hermosas. Y todavía las que seguían. Dice, a ella yo le doy vida eterna. Y no las arrebatará nadie de mi mano. No perecerán jamás, dijo el Señor. Qué privilegio tenemos estando en Cristo, siendo nosotros ovejas. Hermano, hay que valorar que ser oveja del Señor, haber venido al pueblo del Señor, al linaje santo, es un privilegio que usted no lo pudo comprar con dinero, no lo puede tener nadie. Esto es un regalo de Dios que hay que valorarlo. Somos ovejas del Señor. Vamos a cerrar. Cerremos, hermano, con una oración de gratitud. Señor, muchas gracias esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, los que estamos en ti, que somos tus ovejas, Señor, somos tan bendecidos, tenemos tan grandes privilegios permaneciendo en ti. Muchas gracias, Señor, porque tú nos hablas y nosotros oímos. Muchas gracias, Señor, porque nos conoces como ovejas, Señor. Muchas gracias, Dios, por lo que hace con nosotros, por habernos alcanzado un día y habernos hecho las ovejas tuyas, Señor. Muchas gracias, Señor, por esa forma en que nos tratas, en que nos hablas, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Podemos mirar aquel liderazgo judío cómo estaba contra ti, Señor, pero la razón era porque no eran tus ovejas, no eran de tu rebaño, no eran de tu redil, no eran ovejas tuyas. Señor, muchas gracias por el día en que a nosotros nos diste salvación, nos alcanzaste, nos trajiste a tu rebaño. Muchas gracias, Señor, por ese día en que nos alcanzaste. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, es un privilegio ser oveja del Señor. Aleluya. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor esta noche. Y si el Señor nos permite y no viene en esta noche, si no es que nos vamos en esta noche con Él, como eso de la 1, a las 3 de la madrugada, bueno, mañana a las 9 de la mañana, primero Dios, vamos a estar aquí en oración, ¿verdad? A las 9 de la mañana.
Entonces, ya nos vamos. Mire que hay una limpieza que corresponde a hermana Sara Moreno, Lucía Cruz, Marta Larios, Silvia Díaz, Blanca